Buenas noches, bienvenidos todos a Tele Central. Hoy vimos un día muy caliente en el Congreso de la Nación. Hubo boxing en una comisión. Ya hay acá dos de los protagonistas del caso para hablar sobre todo esto y también... La calle, ¿no? Sí. La calle que hoy fue la expectativa que había sobre que podía haber incidentes en esta reunión de la OMC finalmente se cumplió en el día de hoy, donde se vieron escenas muy intensas de mucha preocupación y esto, digamos, de una violencia expresada y contenida por las fuerzas de seguridad a la vez. En un momento se pensó que se iba a desbordar completamente la situación, pero se controló. De todos modos, eso, un día muy caliente en dos ámbitos fundamentales de la política argentina. Sí, a ver, la información que tiene el gobierno sobre lo que pasó en la protesta contra la Organización Mundial del Comercio es que un pequeño grupo de menos de 100 personas se desprendió de la marcha pacífica contra esta reunión internacional. Eran encapuchados, tenían palos y piedras, arrojaron esos palos y tiraron vallas, se intervino la policía, se encantaron piedras, otra vez molotovs, facas y hubo aproximadamente 9 detenidos. En esto actuaron las fuerzas federales y la policía de la ciudad de Buenos Aires. Nacho Otero también nos pasó información porque atacaron el auto donde iba el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el viceministro de Economía, Sebastián Galeani. También el auto de Tonelli, el legislador. Sobre todo patadas y golpes, pero esto pasó frente al Bauen, que era gente que se había desmembrado de lo que sucedía en el obelisco y en su recorrida cerca del Bauen sucedieron estas escenas de muchísima violencia contra autos de funcionarios oficiales. Sí, incluso también hubo un incidente con el auto del Ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Bueno, un día caliente, ya vamos a contar lo que pasó en el debate en el Congreso. Están aquí dos de los diputados que estuvieron presentes en el lugar, pero antes una noticia urgente y yo diría de impacto internacional. Sí, con Rodrigo Alegre que trae una noticia, como decía Nico recién, de impacto internacional. Vamos a mostrar una carta oficial del gobierno iraní al canciller argentino Jorge Forino, ¿cierto, Rodrigo? Sí, Lu, es una carta que en estos momentos está incorporada al expediente judicial que tiene Claudio Bonadío y que investiga también el fiscal Tayano sobre el memorándum de Irán. Es una carta que le envía el canciller iraní al canciller argentino y en particular remarcando dos cuestiones muy puntuales y bastante importantes. Le habla directamente y le dice que el canciller argentino y la cancillería iraní le pidieron a Interpol frenar las obligaciones de Interpol respecto a la causa AMIA. De lo que estamos hablando es de las alertas famosas, las alertas rojas, digamos. Es una carta que le envía, que llega a la Argentina, que es esta que estamos viendo. Este es el texto en iraní que le envía el canciller iraní a la Argentina y acá la traducción. En el nombre de Dios, 4 de noviembre del 2017, el memorándum de entendimiento fechado el 27 de enero del 2013, tras lo cual y siguiendo la voluntad política de ambos gobiernos, las instituciones legislativas y competentes de ambos países lo corroboraron y confirmaron. Instituciones legislativas y competentes de ambos países lo corroboraron y lo confirmaron. Este es uno de los párrafos. El siguiente párrafo, y quizá el más importante, dice: los entonces ministros de Exteriores de Irán y Argentina solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA. Eso, pasándolo en blanco, primero es rotundo, es una carta oficial que está hecha ahora, donde le informa al nuevo canciller argentino, Fori, primero le da la bienvenida, como de alguna manera el primer intercambio. Esto es la continuidad de una gestión que había iniciado Susana Malcorra, ¿no, Rodrigo? Claro, esto es Susana Malcorra que le cuenta y le dice al gobierno iraní: miren, el pacto de Irán, el memorándum de Irán, no corre más en Argentina, es inconstitucional, la justicia argentina lo dio por inconstitucional, nosotros
no, esto no tiene ningún valor Ninguna legal. ¿Qué hace Faurí cuando llega a la Cancillería? Le repite lo que había dicho Malcorra en su momento y la respuesta del gobierno iraní, que ahora es una prueba judicial, es esta. Por eso, y lo que dice acá es algo, digo, porque se ha negado 1000 veces, pero 1000, de hecho esta semana un exfuncionario de Interpol también insistió con que la causa judicial que llevaba adelante Bonadío era inverosímil o incorrecta porque de ningún modo eso había sucedido. Sin embargo, acá es el propio gobierno iraní que dice que en ese memorándum, en ese pacto que se había firmado entre Argentina e Irán, que ellos lo citan como en la búsqueda de la verdad por la causa AMIA, en ese contexto una de las condiciones de los requisitos era claramente poner finalización a la intervención de Interpol en esto que tenía que ver con las alertas rojas que regían Interpol para los acusados del atentado a la AMIA en la causa judicial que se va a adelantar. Claro, a ver, cuando Nisman pide durante varios exhortos a Irán que declaren los acusados iraníes de cometer, imputados, acusados de cometer el mayor acto terrorista de la historia de la República Argentina, que es la causa AMIA, Irán no responde, son creo que 17 exhortos, y entonces Nisman inicia una negociación con Interpol para que se emitan alertas rojos sobre esas personas. ¿Qué es una alerta rojo de Interpol? Que si salían de Irán, Interpol te avisaba y los detenía. Habíamos mostrado cómo Cristina Kirchner en el 2013 ya admitía que esos ciudadanos iraníes con alerta rojo de Interpol salían de Irán, viajaban fuera de Irán sin ser detenidos. Toda la defensa del gobierno K, desde antes de que empiece la causa Nisman y durante la causa Nisman, y ahora es que las alertas rojas no estaban en discusión. Es muy importante el documento porque muestra varias cosas, además de que efectivamente, ahora lo estamos viendo en Farsi, ¿no? Que es el idioma que se habla en Irán, en Persia. Lo que demuestra el documento es muy importante porque no solo hablan de las alertas rojas y de ese artículo 7 que decía el memorando con Irán empieza a sola firma. O sea, lo firmaban y se empezaba a tramitar el memorando. No es que tenía que aprobarlo el Parlamento iraní como nos hicieron creer. Más abajo de la carta dice algo que tiene mucha validez institucional, un poco más si podemos verlo, porque cuentan los iraníes ya dónde y cuándo fueron las reuniones que iniciaron el memorando con Irán. Ahí lo vemos. Aquí están. Es en vista de lo anterior a efectuar la ronda de conversaciones entre los expertos en Zúrich, Suiza en noviembre del 2013, el pacto había sido en enero, y en Dubái, Emiratos Árabes, en marzo del 2014. De esta reunión, por lo menos no había hasta ahora ningún registro, por lo menos, quizá ustedes lo recuerdan, sobre dicho memorándum. Es indicativo de que el mismo ha sido objeto de ambas partes. A ver, ya volvemos porque ahí estamos viendo imágenes de los detenidos en la marcha. Está nuestro compañero Javier Lozano. ¿Nos escuchás, Javier? ¿Javier? Sí, Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En este momento llegó una ambulancia del SAME a la puerta de este garage en Avenida Corrientes 1785, casi esquina Callao, en donde la policía, bueno, cuando persiguió a los revoltosos, a quienes provocaron incidentes en la desconcentración de esta marcha anticumbre, hay aparentemente 4 detenidos, no hay información de la policía, como ustedes ven. Hay una guardia de la infantería de la ciudad que está rodeando a este garage, estacionamiento. También había 2 detenidos en una librería que está al lado. Llegaron otros compañeros de estos detenidos. A la ambulancia recién subieron a una mujer joven, que evidentemente tuvo algún problema, por eso vino la ambulancia del SAME. En unos minutos se estaría yendo de acá, pero lo que no sabemos es por qué pasa tanto tiempo desde que la policía llegó, detuvo a estos hombres que se refugiaron, jóvenes todos, que se refugiaron cuando eran perseguidos por la policía y por la gendarmería, en definitiva por este impresionante operativo de seguridad en donde intervinieron carros de asalto de la infantería de la policía de la ciudad, también de gendarmería. Ahora están rodeando toda la zona y queda un grupo que estaba pidiendo la liberación de estos, entendemos que son 4 detenidos, repetimos, están en un estacionamiento en el subsuelo, que seguramente cuando escapaban se refugiaron ahí y fueron detenidos, identificados con este grupo que estaba en la retaguardia de la manifestación, y cuando ya
había terminado esta marcha masiva, principalmente con partidos de izquierda y también con algunas organizaciones sociales que repudiaban la cumbre de la OMC en Buenos Aires. Habían rodeado la Plaza de la República, ya se habían ido y este grupo quedó concentrado. Vimos banderas de Convergencia Socialista, de Resistencia Popular y también grupos anarquistas que en la desconcentración, además de provocar disturbios, intentaron prender fuego, dar vuelta a los contenedores de basura que estaban sobre la zona del Obelisco, sobre la avenida Corrientes. Hicieron pintadas pidiendo la liberación de Jones Walla y con el logo característico anarquista. Todavía quedan algunos grupos, ven, hay una bandera que dice Convergencia Socialista. Participaron de esta marcha y ahora se está retirando la ambulancia del SAME con esta mujer que suponemos está detenida y con algún problema de salud. No sabemos bien por qué, porque acá la policía no ha dado ningún tipo de información. Así que en unos minutos esta mujer, que se va a ir a un hospital seguramente público de la ciudad, estamos intentando tener información. Lo concreto es que hay otros 3 detenidos que están adentro del estacionamiento y también en la librería. Bueno, una desconcentración tumultuosa que la policía los arreó por la avenida Corrientes de contramano y que terminó con estos 4 detenidos y con este grupo de compañeros que están pidiendo la liberación, bueno, con un operativo de seguridad que se mantiene muy importante. Las fuerzas de seguridad estaban todos en el anillo que rodea a la zona del Centro Cultural Kirchner, también de Puerto Madero, donde en el Hotel Hilton se desarrollan desde ayer las deliberaciones de la cumbre hasta el día jueves. Y bueno, la situación es esa, Nicolás. La policía que rodea entonces este no solo hay detenidos, sino también un grupo heridos. que vino a pedir la libertad de los presos, de los detenidos, y esta mujer que fue sacada recién, como ustedes vieron, en la ambulancia del SAME. Sí, no solo detenidos entonces, sino también por lo menos una mujer herida. Sí, no sabemos si herida, descompuesta. Bueno, lo concreto es que llegó esta ambulancia del SAME, abrieron el portón metálico que está acá en la entrada del estacionamiento y bueno, vimos cuando la traían enfermeros bueno, del Servicio Público de Salud y la subieron a la ambulancia y se la llevaron recién. Así que hay, en la zona hay carros de bomberos, hay carros de asalto, también de la policía y de gendarmería. Bueno, fue un... Yo te diría que por lo menos cuando estábamos en la zona de Plaza de la República... ¿Estaban encapuchados, Javier? Pasar más de 30... Sí, estaban encapuchados incluso a los móviles que estábamos trabajando en la zona. Bueno, este grupo de chicos jóvenes tenían mochilas llenas de piedra, algunas bombas molotov que no tiraron. Ahora vemos que están forcejeando con la policía, con los escudos. Esto que estamos viendo es en vivo, ¿no? La mayoría están a cara descubierta. Sí, está ocurriendo ahora en la puerta de la librería que bajó las persianas. Avenida Corrientes 1785, al lado del estacionamiento donde estaba esta chica que se llevaron recién y también donde supuestamente están los detenidos. Estos hombres que están ahora discutiendo están pidiendo a la policía que los libere. Ustedes ven, ya están en posición de combate con los escudos, con los cascos. Hay algunos que piden calma. Y te decía, estos chicos que estaban encapuchados tenían piedras, tenían incluso martillos, nos han sacado martillos, han intentado pegar a los móviles con esos martillos, con cachiporras. Bueno, algunos otros trataron de calmarlos, pero en definitiva, lo de siempre, cuando hay desconcentración, hay incidentes. Muchas gracias, Javier. Estamos en contacto con todo esto que está pasando en desarrollo, ¿no? Bueno, seguimos con el documento que recibió el gobierno de la República Islámica de Irán, donde se hizo lo evidente. El artículo 7 del pacto decía, se pone en función el memorando, ni bien se firma. Se firmó, se puso en función. Vamos a ver a Héctor Timerman, uno de los procesados y con prisión preventiva por el juez Bonadío en esta causa, hablando de todo esto, pero diciendo lo contrario. Nisman debería aclarar si la denuncia contra la presidenta tiene alguna relación con la reciente decisión de separar a Estiuso de los servicios de inteligencia o con la cercanía del inicio del juicio por encubrimiento. Si hoy existen las alertas rojas solicitando el arresto de los sospechosos iraníes, se debe a la decisión y acción política de Néstor Kirchner, ni de Menem, ni de la Rúa, ni de Duhalde, y mucho menos del fiscal Alberto Nisman.
¿Cómo puede el fiscal Nisman mentir que la presidenta pretendía que se anulen las alertas rojas si en mi carta reitero a Interpol que dichas alertas son responsabilidad exclusiva del juez de la causa? ¿Cómo puede el fiscal Nisman arguir en contra del referido acuerdo de cooperación judicial cuando permitiría al juez argentino avanzar en la causa? Un acuerdo que, como ustedes vieron, cuenta con el aval escrito de Interpol. Ahí estaba el canciller Timmermans, que como dijo Policita en su dictamen, el primer fiscal de la causa, antes de Nisman, porque esto lo hizo Nisman, que está muerto, después fue Policita Villestaiano, mentía, esto lo dice así Policita, dice: las autoridades nacionales argentinas mentían en público sobre el memorando con Irán cuando en privado negociaban cuestiones secretas, como otro documento que va a mostrar Rodrigo Alegre. Este segundo documento es el que, digamos, le llega directamente a la justicia argentina con la carta que veíamos recién. Primero digamos, en castellano, bueno, y también en el idioma farsi que se habla en Irán. Y acá está este memo donde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto le envía el 7 de diciembre, hace poquitos días atrás, al fiscal Eduardo Tayano esta carta de la República Islámica de Irán, en nombre de Dios, así arranca, y donde le dice que es la contestación de Irán al pedido de la canciller, entonces canciller Malcorra, y ahora de Fori, por el tema de Irán. Y el documento que veíamos, que la respuesta que veíamos hace un ratito, donde dice que Interpol le habían pedido que finalizaran las obligaciones que tiene ese organismo respecto de la causa AMIA. Estamos en comunicación con Tomás Farini Dugan, estuvo la semana pasada con nosotros acá explicando con muchísima claridad, es abogado querellante justamente en esta causa donde se investiga si hubo traición a la patria, encubrimiento, atentado a la AMIA a partir de la firma de este pacto con Irán. Para preguntarle básicamente, buenas noches, ¿cómo le va? Acá Nicolás Wiñaski, Luciana Geun y Rodrigo Alegre, para preguntarle qué significa este nuevo elemento en el expediente judicial, qué es lo que suma. ¿Cómo le va, Farini? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Miren, sí, esa mención que hacía Timmermans a esta carta que él decía que había mandado a Interpol, como en toda esta causa, tiene una fase de relato y una fase de hecho. El mismo día, el 15 de febrero de 2013, Timmermans mandó dos cartas. Bien, o sea, una que hizo pública, que es la que él habla ahí, donde se dice básicamente a Interpol que solo el juez de la causa puede dar de baja las alertas rojas, y al mismo tiempo, el mismo día, mandó otra carta, que es la que firmó con el canciller iraní, donde dice exactamente lo opuesto. Dice que en el tema AMIA, Irán y Argentina en adelante tratarán la cuestión a través de la vía diplomática, de la cooperación bilateral. Esto es importante porque poco tiempo antes, justamente de esto, existía un antecedente en Interpol, que era Warrior, donde Interpol había dado de baja órdenes de captura roja al enterarse que los estados involucrados habían iniciado negociaciones de manera bilateral. Es decir, exactamente lo que estaba informando formalmente Interpol. No sé si queda claro. Sí, Interpol claro. había dado de baja órdenes de captura al enterarse de de una relación bilateral entre los dos países para analizar una cuestión que tenía que ver con las alertas rojas. Y acá lo que estaba haciendo Argentina e Irán era decirle a Interpol: miren, nosotros estamos charlando, al igual que Warrior, este tema. Warrior se refería también a una cuestión de atentado terrorista. Lo que está diciendo este documento de Irán, del gobierno iraní, es que con la sola firma ya estaban caídas o cesanteadas o frenadas las alertas rojas. Sí, lo que dice el documento, mira, es en un punto, para empezar, dice que el órgano legislativo iraní ratificó el tratado. Eso hasta ahora se decía que no había sido así. Eso lo está diciendo ese documento. También lo que está diciendo es que los dos países firmaron, en cumplimiento de la cláusula séptima, informaron a Interpol que ponían fin a su intervención en el caso AMIA. ¿Bien? O sea, esto es lo que está diciendo Irán. Le dicen: miren, ustedes y nosotros firmamos esto. Le dijimos a Interpol que la intervención de Interpol ya no era necesaria. Y además dice concretamente que existió una reunión entre Timmermans y Noble por ese tema el 30 de mayo del 2013. Es decir, que Timmermans se reunió para esto precisamente con Noble. Y después refiere que existen dos reuniones posteriores a la firma del tratado, de la que nosotros no teníamos conocimiento, una en Dubái y otra en Zúrich,
donde está diciendo que esas dos reuniones posteriores vinculadas al tratado importó el cumplimiento del tratado, es decir, importó que el tratado se puso en práctica. Esto era porque Malcorra le estaba diciendo que como no se habían cumplido las notificaciones del artículo 6, donde los dos estados informaban que los órganos que ya estaban en condiciones de poner en práctica el tratado, se da de baja. Entonces Irán le está diciendo, no, miren, discúlpenme, pero el tratado se puso, si bien esas notificaciones no existieron, de hecho se puso en práctica, porque existieron dos reuniones posteriores que tenían que ver con este tratado, y eso implica que se puso en cumplimiento. Farini, le hago una pregunta, pues estamos hablando justamente de estas reuniones entre Timerman y el ex jefe de Interpol. Justamente Robert Noble se llama el ex jefe de Interpol del que hace mención usted recién, y se hace mención muchas veces de esta causa. Salió hace 48 horas a criticar muchísimo la investigación del juez Bonadío y a decir que era una falacia que se hubieran levantado las alertas rojas. ¿Qué es lo que pasa con un funcionario que ni siquiera es argentino y habiendo documentación tan contundente? El rol de Noble es raro, es extraño, la verdad que es extraño, digamos. Es decir, conocemos tweets, digamos, no sabemos si es, no sabemos quién los manda, pero lo que es importante decir es que en su momento se trató de averiguar el domicilio de Noble para citarlo y no hubo forma porque Interpol no lo aportó. O sea, él nunca declaró en la justicia. Él no declaró en la justicia porque no hubo forma de dar con su domicilio, porque una de las cosas que estaba diciendo era que nadie lo citó, una cosa por el estilo. Nadie lo citó porque no lo encontraron en el domicilio, ¿no? Porque no por interés. Eso está claro en el dictamen del fiscal Policita. Ahora, Farini, para cerrar, estos documentos, ¿cómo pueden modificar la situación procesal de algunos de los procesados que no estén con prisión preventiva o que estén con prisión preventiva? No, yo calculo que estos documentos no van a influir sobre eso, porque, es decir, los que se consideraban los principales promotores de este memorándum son los que tienen orden de captura. Lo que sí hace esto es, por ejemplo, desvirtuar los dichos de Noble, porque es cierto que no cayeron las alertas rojas, pero también es cierto que Irán está sosteniendo, está diciendo, no, miren, discúlpenme, pero esto importaba, esta notificación de Interpol, importaba que Interpol debía cesar en su intervención en esta causa. O sea, no está dejando lugar a la duda, digamos. Y Irán está diciendo esto, ¿bien? Entonces, yo creo que la importancia es que se está desmintiendo en algún punto lo que está diciendo Noble, ¿no? Le agradecemos mucho la comunicación. Tomás Farini, querellante de la causa AMIA. Ya no es el periodismo, ya no es la oposición la que está diciendo lo que pasó con el memorando con Irán. Es Irán, en un documento público, ¿no? Gracias, Rodri. A ustedes, chicos. Gracias. A partir de la escuchando a los principales actores, alcanzando un acuerdo. Se mandaron los manifestantes al lugar donde están los diputados. Ahí está Agustín Rossi subido a una de las mesas intentando separar a la gente. La verdad que esto se ha desmadrado. Ahí está Agustín Rossi. No hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se han pagado con una máquina de imprimir billetes o con una toma de deuda permanente que no les tembló el pulso para pagar en efectivo al Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde estaba la plata de los jubilados ahí? Sean corajudos primero para escuchar con madurez y después para debatir cómo salimos de este quilombo en el que ustedes nos metieron. Pareciera que no hay beneficio para nadie con esta ley, que claramente es a la baja del salario de los jubilados y yo diría que de la seguridad social en general. Habría una mejora punta a punta de 6 puntos porcentuales en las jubilaciones el año próximo, que se suma a los 3 puntos porcentuales de aumento que tuvieron en el año 2017 y al 2% de incremento que prevemos para el 2019 con esta fórmula. Qué bueno hubiese sido que todos los que están acá hubiesen ido a defender el 82% móvil para que Cristina no lo vete. A los jubilados hay que defenderlo siempre. Lo que escriben con la mano lo borran con el codo. Ustedes mismos, que en ese momento pedían el 82% el salario mínimo vital y móvil para todos los jubilados con haberes mínimos, ahora lo reducen a los que tienen 30 años nada más. Nosotros nos vamos a oponer
a este ultraje al bolsillo de los jubilados. Bueno, empezó un poco fuerte, ¿no? Las sesiones extraordinarias en el Congreso. Estamos aquí con Daniel Arroyo, que es diputado del Frente Renovador, que estaba ahí en el lugar. Y también con Daniel Lipovetsky, que es de Cambiemos, que estaba también en el lugar. Que era la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿no? Porque están discutiendo la reforma previsional, discutiendo en términos explícitos, se vio. Y tenemos ahí en el móvil. También está Luciano Laspina. No sé si lo tenemos ahí. Es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Nos escucha Laspina? Ahí está. Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el kirchnerismo de alguna forma copó la sala con gente que, bueno, en algunos casos eran jubilados, en otros casos eran adherentes al kirchnerismo porque a veces protestaban más cuando hablábamos de las déficits y la falla del kirchnerismo que del propio sistema previsional o de los cambios que se estaban debatiendo. Y eso generó un clima muy tenso en la sala, por momentos realmente violento. Se agredió a un periodista del diario La Nación. Esto fue denunciado por el resto de los colegas, de los cronistas que estaban ahí, de los colegas que estaban también cubriendo la reunión de comisión. Y eso fue elevando de a poco el clima que había en la sala hasta que pasaron varias horas de muchísima tensión, gritos, obviamente. Esto es lo que pasa en estas circunstancias. Y recién ahora que estábamos en las últimas horas de reunión pudo bajarse el tono de la discusión a una discusión mucho más racional respecto a lo que se está haciendo o lo que se está discutiendo en Argentina, con la importancia que tiene discutir cambios al sistema previsional, digamos, ¿no? Que es, obviamente estamos hablando del presente y el futuro de nuestros jubilados. Así que creo que es lamentable que haya pasado esto, creo que no nos tenemos que acostumbrar a que las barras quieran condicionar el debate. Y esto es un poco lo que pasó y eso llevó en algún momento realmente a situaciones muy desagradables que no le hacen bien a la democracia, no le hacen bien al Parlamento, no le hacen bien a la clase política y a desvirtuar el debate, digamos, que se convirtió en un torneo de descalificaciones, digamos, diciendo un montón a mi juicio, digamos, por parte de la oposición, algunos sectores de la oposición, de muchas mentiras respecto a lo que estamos discutiendo, que llevan miedo a la gente, que es al abuelo, al jubilado que está mirando, que lo llenan de miedo con conceptos, con ideas, con frases, con gritos que son realmente lamentables y falsos, por otra parte. Sí, ahora, Laspina, usted dice que las barras coparon la comisión. Nosotros estamos viendo a Agustín Rossi intentando separar, que es el nuevo jefe de bloque del Frente para la Victoria, intentando separar o calmar la situación. Sí, Nico, te cuento cómo fue eso. Nosotros le planteamos a Agustín Rossi que si él no tranquilizaba digamos, al grupo de seguidores que ellos mismos habían traído, por lo menos algunos dirigentes gremiales también que pedían la palabra en la comisión, etcétera, no podíamos seguir y que íbamos a tener que levantar la reunión de comisión y ahí le pedimos y él se comprometió de alguna forma a tranquilizar a estos grupos que claramente eran afines al kirchnerismo o por lo menos a estas ideas y a estos sectores que son los que de alguna forma vinieron y se apersonaron de manera un tanto violenta por momentos, como el secretario de la bancaria Palazzo y otros miembros de los sindicatos de ANSES que se apersonaron. Bueno, obviamente era su público, le pedimos que lo tranquilizara, que si no, no podíamos seguir, y él creo que cumplió la palabra. Agustín Rossi en eso estuvo bien, dijo voy a intentarlo. Le puso el cuerpo directamente. Saltó casi como un cantante de rock, digo, entendiendo el dramatismo de todo, ¿no? Como un cantante del rock al medio de la audiencia, digamos, en un recital. Sí. No, Agustín se la banca bastante, así que me parece que estuvo bien, cumplió con su palabra, pudo tranquilizar por momentos y por momentos no. Y creo que también en algún momento hubo mucho forcejeo entre el periodismo que trataba de hacer su trabajo ahí y algunos que estaban muy exaltados y la verdad que se ponían violentos no solo con los diputados que estaban cerca, sino con los cronistas. Hubo que tranquilizarlo, creo que después Agustín Rossi pudo de alguna forma controlar esto y después la sesión con mucho griterío, pero se fue tranquilizando y pudimos por lo menos encontrar una suerte de diálogo relativamente civilizado. Sí, eso le iba a preguntar. ¿A qué hora fue esto? Fue a la tarde, pero más o menos ¿a qué hora fue el episodio? Esto arrancó a las 15:30 y ya desde el inicio yo ingresé con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y cuando llegamos ya estaba el ministro de Trabajo, Jorge Triaque, y bueno, los insultos, el griterío era
era tremendo y bueno. Y ahora durante siguen la reunidos. Siguiente hora. Sí. Acaba de terminar en este momento, yo me levanté y estaba el último orador, acaba de terminar y ya en un clima mucho más apacible, ya se había retirado el público, cansado, algunos difónicos, pues no pararon de gritar en toda la tarde, pero se había tranquilizado bastante y como dice que recién ahí se pudo tener un diálogo un poquito más sensato respecto a lo que estamos discutiendo. La Espina, le agradecemos muchísimo la comunicación, seguimos acá en la mesa con Lipovetsky y Arroyo tratando de que no se agarren a piñas acá. Claro. De ninguna manera. No va a suceder. No. Bueno, a ver, más allá de las piñas, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba discutiendo y a ver si se puede llegar a un consenso, si nos pueden explicar? Bueno, primero hay que hacer alguna referencia a lo que pasó, porque Sí, claro. la realidad que es lamentable es el Congreso es la casa de la democracia donde se debate, se dialoga, y lamentablemente el kirchnerismo volvió a mostrar esa faceta del no diálogo y de la intolerancia que nos mostraron cuando gobernaron los 12 años en Argentina. ¿Cómo están tan seguros que fue el kirchnerismo? Porque nosotros eran militantes que incluso, por ejemplo, criticaban a Bonadío, digamos, tendría mucha lógica en este marco. Y si vos ves, muchos de ellos no ni siquiera eran jubilados. Pero lamentablemente yo igual les planteaba a los que sí eran jubilados, que la verdad que cuando uno es un adulto mayor, una persona más grande, tiene hijos, nietos, la verdad que el mejor legado que uno le puede dar a ellos es la tolerancia, el diálogo, el respeto. Y los que estaban ahí justamente hicieron todo lo contrario, porque no solamente por esta situación de violencia que se generó, sino porque además cada vez que hablábamos algunos de los diputados que defendimos el proyecto de reforma previsional, gritaban, insultaban, a mí en mi caso particular también. La verdad, una muestra de intolerancia innecesaria, porque en definitiva uno tiene que estar acostumbrado a debatir, a dialogar y a respetar la visión del otro. Después, por supuesto, esto es en el marco del proceso democrático. Que explicarlo, ¿no? Tal cual. Pero bueno, lamentablemente había que hacer alguna referencia a eso porque creo que son la gente que lo está viendo. La verdad que ver esa situación no fue nada linda para nadie, digamos, y creo que de alguna manera hay que evitarla y en ese sentido esperemos que no se vuelva a repetir nunca más. Además porque seguramente vamos a tratar la reforma previsional, ya hoy la dictaminamos, vamos a tratarla en el recinto y uno espera que el recinto tengamos el debate que corresponde, el debate de ideas, de proyectos, analizar lo que pasó. Hoy planteaba que también hay que el gobierno del kirchnerismo tiene que hacerse cargo. Ahora levantaban las voces, pero cuando en su momento se vetó el 82% de móviles estaban calladas, cuando la Corte ordenaba que se actualicen los haberes jubilatorios porque no se actualizaban, no lo hicieron. Bueno, hay un montón de cosas que deberían hacerse cargo en los 12 años que gobernaron y que no resolvieron para nada la situación de los jubilados en Argentina, ¿no? Sí, ahora más allá del kirchnerismo y de toda esa, que podremos charlarlo, lo que se debatió hoy es una reforma impulsada por este gobierno. Una reforma que básicamente empeora los ingresos de jubilados, de personas que tienen asignación universal por hijo, de pensionados, de personas que tienen pensión por discapacidad, de 17 millones de personas. Los jubilados con el sistema que está hoy pasarían a cobrar en marzo 8.300 pesos si seguimos como estamos, la mínima, que es el 53% que cobra la mínima. Sí. Con el cambio que está proponiendo el gobierno, que es salir de la fórmula actual y tomar la inflación y algo de salario, cobrarían 7.600, o sea, estarían perdiendo 600 pesos por mes. Creo yo que hay un problema serio con el sistema previsional argentino, está claro, que el Estado está gastando más de lo que tiene también, que hay que hacer reformas, pero a mí me parece que el gobierno está tomando un atajo, está achando a los que menos tienen. Jubilados, personas que tienen planes sociales. Tenemos 30% de pobreza, 17 millones de personas que son las que están peor en términos generales en Argentina, son los que están sufriendo este proceso. Hay que encarar otro camino distinto. Yo esperaría realmente que en el recinto se pueda dar vuelta a la situación y que se busquen otros caminos, no este. Ahora, ¿por qué en el Senado esto finalmente salió bastante? Porque los gobernadores le dieron una venia. ¿Qué es lo que está pasando en diputados, donde evidentemente la discusión como mínimo va a ser mucho más ardua? Entiendo que va a ser más ardua, no sé si tendrá los votos o no el gobierno. Claramente el gobierno acordó con los gobernadores recomponer parte de las finanzas de la provincia, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires reponer el fondo del conurbano bonaerense, todo lo que tiene sentido. Dijeron, ¿cuánta plata es esto? 80.000, 100.000 millones de pesos. ¿De dónde lo sacamos? Del recorte de jubilaciones y planes sociales. Ahí es donde yo creo que hay un error grande en serio. Está claro que la Argentina tiene que rediscutir temas, que tiene 35% de trabajo informal, pero si hoy hay 1 de cada 2 chicos pobres, le estamos achando el ingreso a los que hoy cobran 1.400 pesos por asignación por hijo, evidentemente ese no es el camino. Y la posición del Frente Renovador porque está de acuerdo que hay que hacer una especie de recorte, ¿por dónde la harían?
Nosotros vamos a votar en contra de esta reforma. Yo creo que si en serio nos ponemos a discutir el tema, tenemos que ver cómo hacemos para formalizar el 35% que hoy está excluido. Yo personalmente creo que hay que hacer un ingreso mínimo universal en la Argentina como base, que hay que redefinir... ¿Qué significa un ingreso mínimo? El sistema cuando se creó en la Argentina, cada 3 que aportaban había un jubilado. Funcionaba así. Hoy es 1,3 a 1, o sea, casi quedó desacomodado. Es en Argentina y en otros países. Tiene que ver con que no se está creando empleo, más con que hay mucho trabajo informal en la Argentina. O sea que el sistema jubilatorio colapsaría. El sistema jubilatorio como está no va en buen camino. Tiene un fondo, que es el fondo del ANSES, que todavía nos permite. La Argentina hasta el 2050 tiene un bono demográfico. Somos más los jóvenes que los jubilados. A partir del 2050 va a ser al revés, o sea, se nos va a complicar el todo. Está claro que hay que repensar este sistema. Pero la forma no es sacarle al que ya está mal, al que ya tiene 7.200 pesos o al que cobra 1.400 pesos. Yo creo que hay que armar un sistema con un ingreso base, repensando el sistema de la informalidad laboral en la Argentina y planteando que si nosotros estiramos la edad de jubilación, el gobierno está planteando que haya gente que pueda trabajar más años, está 70. Hoy tenemos 20% de desocupación de los jóvenes. Si estiramos la edad de trabajo, nunca va a entrar un pibe al trabajo. Todo eso requiere de otra manera distinta de encararse, no la que está encarando el gobierno, a mi modo de ver. Bueno, varias cosas. Primero, el método de actualización actual no es la panacea de nada. Es más, en el 2014, por ejemplo, los jubilados con este método perdieron frente a la inflación 7 puntos. Por lo tanto, el método que nosotros estamos ahora cambiando y con el sistema que vamos a aplicar a partir de la aprobación de la ley, le estamos garantizando al jubilado que no va a perder nunca frente a la inflación, lo cual creo que es un gran avance. Además de quitarle esa hipótesis que hoy tiene de que su método de actualización está atado a la recaudación impositiva. Nosotros hoy estamos votando, además o propiciando votar, además de la reforma previsional, una reforma impositiva, estamos bajando impuestos. La baja de impuestos es buena para mucha gente, porque estamos estimulando la producción, el empleo. Ahora, esa baja de impuestos repercute negativamente en la actualización de los saberes de los jubilados si manteníamos este sistema. Por lo tanto, cuando se hacen los análisis de lo que va a afectar este cambio, hay que analizarlo también en base a esta realidad que nosotros estamos haciendo una reducción impositiva. Y en ese marco creemos que al final del año que viene, cuando hagamos el análisis, los jubilados se van a encontrar con que van a tener 4 o 5 puntos por encima de la inflación de su actualización, lo cual creo que es una buena mejora teniendo en cuenta lo que perdieron en otros años, incluso como estaba diciendo en el 2014. Después, por supuesto, que el sistema previsional tiene que en algún momento dar un debate, y Daniel lo planteaba claramente. Hoy el sistema previsional tiene 7 millones de jubilados, de los cuales más de la mitad no cumplieron con su contraprestación de haber hecho los aportes jubilatorios que corresponden, y eso fue una decisión que se tomó en base a las moratorias, que es una buena decisión, porque realmente hay que darle un ingreso a todos los adultos mayores, pero por supuesto que nos obliga a repensarlo, y seguramente, como cuando votamos la ley de reparación histórica, votamos la posibilidad de hacer un estudio de una reforma previsional más integral, que la discutiremos seguramente más a largo plazo. Pero hoy también le estamos dando la posibilidad, con esta reforma que estamos haciendo, que garantizar el 82% móvil a todos los jubilados que cobran el haber mínimo, creo que es un gran paso adelante, porque en definitiva la actualización, la mejora de los saberes jubilatorios no se hace a través de un método de indexación como está previsto, sino realmente haciendo un mejor cálculo de la jubilación, que es el 82% móvil. Hoy, con el proyecto que estamos votando, estamos garantizándole a todos los que cobran el haber mínimo tener el 82% móvil. Y respecto al tema de la edad jubilatoria, me parece que está bueno aclarar que esto es una opción al trabajador. No es una obligación que el trabajador quiera, cuando llegue a la edad de jubilarse, tenga que seguir hasta los 70. Él tiene la opción de optar. Hoy no tiene esa opción. Y cuando llega el momento de los 65 años de edad, si es un trabajador hombre y tiene los 30 años de aportes, si el empleador lo intima a jubilarse, el trabajador no puede negarse. En cambio, ahora puede el trabajador optar por seguir trabajando 5 años más si se siente en condiciones físicas, está bien, está contento o porque quiere seguir conservando el sueldo que tiene hoy. Por lo tanto, me parece que es una buena mejora que de alguna manera también le devuelve una facultad al trabajador que hoy no tiene. Tipo, es que escuchándolo, le hago una pregunta, se las hago a los dos, pero escuchándolo es como, dice, efectivamente sería necesaria una reforma, como planteaba Arroyo, más grande, más estructural, pensando el sistema. Entonces esto, digamos, cuando pensamos en esto que están haciendo, básicamente parece una reforma destinada a financiar los gastos que el gobierno se comprometió con las provincias del país. No, mira. ¿El objetivo de esta reforma cuál es?
No, el objetivo es corregir un sistema que para nosotros es equivocado, porque en definitiva, cuando nosotros estamos pensando en que estamos haciendo, como te decía, una reforma impositiva donde vamos a bajar impuestos, esto va a repercutir en la actualización de los saberes jubilatorios. Más allá de eso, la reforma integral que estamos pensando en empezar es una reforma que la empezaremos a discutir recién en el 2019. Mientras hay mucha agua bajo el puente, hay que pensar en qué vamos a hacer justamente con la actualización en base a esta reforma impositiva que estamos tramitando, y por lo tanto creo que era un mecanismo necesario. Ahora, por supuesto que seguramente en el transcurso de todos estos años iremos discutiendo otras correcciones que es necesario hacer. Por ejemplo, durante mucho tiempo la asignación universal por hijo no se actualizaba y solamente dependía de la decisión de la expresidenta, por ejemplo, actualizarlo o no, que lo comunicaba por cadena nacional. Bueno, en un momento se votó una manera de actualizarlo y creo que es un mecanismo correcto. Ahora, después nosotros tenemos que discutir si la manera de actualizar a través de la recaudación impositiva es la correcta. Yo creo que se utilizó ese mecanismo porque en la Argentina había un INDEC que nos decía que teníamos 5% de inflación cuando la inflación era del 25%. Si hubiéramos tenido estadísticas fidedignas, hubiéramos hecho lo distinto, como pasaba antes de la convertibilidad. No nos olvidemos que antes del 91, cuando se prohibió la indexación, todas las deudas, las sumas se indexaban por el índice de precio del consumidor, como hacen la mayoría de los países del mundo. Indexan los saberes de los jubilados con precio de costo de vida más una parte de los salarios, porque claramente el haber jubilatorio depende del ingreso de los trabajadores, ¿no? De que tuvieron cuando trabajaban en actividad. Le hago una pregunta y le pido que sea breve porque así termina el rollo. ¿El oficialismo está dispuesto a ceder a alguna de las cuestiones de la reforma en la votación en diputados? No, nosotros creemos que el proyecto ya tuvo un importante consenso previo, antes de ingresar al Parlamento, cuando lo consensuaron 23 de los 24 gobernadores que acordaron, y luego en el Senado, donde se debatió y lo votó además del bloque interbloque Cambiemos, muchos senadores que no son oficialistas y que también acompañaron. Por lo tanto, creemos que tiene un buen debate previo como para que se apruebe como ha sido votado por el Senado, y creo que vamos a apuntar a eso. A mí me parece que es un tema con la inflación. Todos los meses la inflación es una, que es la inflación general. La inflación en alimentos siempre es mayor y por eso aumenta la indigencia, la gente no le alcanza para comer. La inflación en medicamentos es mayor aún. O sea que si uno toma la inflación, se está complicando a los más pobres, porque no les alcanza para comer, y a los jubilados, porque tienen más de remedios. Hay un problema serio. Objetivamente hay cambios para hacer, pero la fórmula que está encarando va a ser que les alcance menos. En marzo del año que viene, objetivamente, el jubilado de la mínima va a tener menos para poder comprar. Quien tiene asignación universal por hijo le va a alcanzar menos la plata cuando va al supermercado u a otro lugar. Le agradecemos a los dos que hayan debatido en paz. Sí. Como corresponde, es así. Sí, muchas gracias. Vamos con Franco Mercurielli, que nos va a contar cuándo se vota esto y más o menos cómo están los votos. Sí, cuándo y cómo, No lo veo, Luciana. Franco, ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí lo veo. Acá estamos. Sí, por un lado, de señalar que el miércoles 20 de diciembre se va a tratar la reforma previsional de diputados. Recuerden ustedes que tiene media sanción del Senado. Hoy se aprobó con 28 firmas en comisión y por eso se va a tratar en el recinto el miércoles que viene, más allá de toda la tensión que hubo en el día de hoy. Los números podrían acompañar al gobierno. ¿Por qué decimos esto? La reunión del lunes, donde cerraron filas con el oficialismo, los 108 diputados que tiene Cambiemos en la Cámara Baja acompañarían el proyecto de reforma previsional. Como recién escuchaban al legislador del Frente Renovador, el masismo no va a acompañar, los 21 diputados de Massa no van a acompañar la reforma previsional, tampoco la izquierda, tampoco el kirchnerismo. ¿Quiénes acompañarían? ¿Quiénes serían los nuevos aliados de Cambiemos para esta votación? El bloque que contamos en los últimos días, que se llama Argentina Federal, que representa a diputados de varias provincias, Misiones, Córdoba, San Juan, Tucumán. Allí hay un grupo de diputados, sobre todo peronistas, que no están con el kirchnerismo, que no están con el masismo, que son peronistas, que se llama Argentina Federal y que podrían acompañar. Sumado a los 108 votos, están muy justos, ¿no? Pero sumarían el número necesario para avanzar también en diputados y convertir en ley la reforma previsional. Los números están ajustadísimos, pero podrían sumar este bloque a los 108 de Cambiemos y poder aprobar el miércoles que viene la reforma previsional. Recuerden este dato, y cierro con esto, en el Senado, Pichetto y el bloque, digamos, que representa a los gobernadores de la provincia, con críticas al proyecto, acompañó a Cambiemos diciendo acá hubo un acuerdo entre gobernadores y el presidente Mauricio Macri, que lo vamos a respetar, aunque no estemos de acuerdo con la fórmula utilizada, y 43 senadores aprobaron y le dieron media sanción a la reforma previsional. Por eso se entiende que estos 21 diputados también podrían acompañar a Cambiemos y aprobar la semana que viene, más allá de las críticas, la reforma previsional que quiere el gobierno nacional.
A ver, empieza a pasar algo que es una mala noticia, pero que es un desenlace que tal vez se podía esperar. La búsqueda del submarino Ara San Juan se empieza a trasladar desde el agua a tierra. Hay una noticia que es de hoy. El gobierno, a través de la Armada, suspendió a 2 de sus más altos jefes de la fuerza, al jefe de la base naval de Mar del Plata y al de comando y adiestramiento de Puerto Belgrano, ¿no? Así es, ayer habíamos contado que se estaba haciendo un sumario en donde ellos estaban señalados por falta gravísima al Código Disciplinario Militar. Esto, dentro de lo que es el mundo militar, era una situación muy compleja. No hay acusaciones concretas en términos de que tienen pruebas sobre determinadas irregularidades, pero están trabajando fuertemente sobre eso. Tienen a la justicia en la cabeza, que está mirando con lupa ese sumario y cómo se da. Y en el medio de esa situación, hoy anuncian que directamente los pasaban a relevo y en colaboración... Lo suspendieron, ¿no? No están retirados de la fuerza. Se especulaba con que tal vez haya otros marinos que en solidaridad pidan el pase de retiro. Si es así, el gobierno va a primero investigarlos o va a tratar de que todavía sigan en la fuerza hasta que se determine si tuvieron algún tipo de responsabilidad o no. A ver, ¿por qué la base Mar del Plata y por qué la base Puerto Belgrano? Lo veníamos contando. Hay información que demostraría que esas 2 bases habrían ocultado o habrían tardado en informarle a la superioridad, al jefe de la Marina, RUR, y al ministro Aguad sobre los problemas que tenía el submarino Ara San Juan mientras estaba navegando. Pero ahora también se suma una sospecha judicial, entiendo que es que habrían también tardado en enviarle alguna información a la jueza Yáñez, que tiene la investigación judicial en Caleta Olivia. Ahora, hay más novedades. Una, por eso decía que el caso empieza a pasar ya desde el agua a tierra firme. Es muy probable que las fuerzas internacionales que están trabajando y todavía que están inspeccionando el lecho marino a profundidades, la verdad que casi únicas en la historia de la búsqueda de un submarino, terminen la búsqueda la semana que viene. Esto no significa que el Estado argentino termine la búsqueda. Aunque se vayan los rusos, los norteamericanos y otros países, según las fuentes del gobierno, el gobierno argentino va a continuar la búsqueda y, si es necesario, contratando o alquilando tecnología para intentar encontrar el submarino. Todavía no está confirmado que la búsqueda internacional se termine la semana que viene, pero la semana que viene ya va a pasar, vamos por el día 27 de búsqueda, va a pasar un mes. Hay convenios internacionales firmados que tienen que ver con la llegada y la cooperación de estas fuerzas internacionales, que es bienvenida, pero el gobierno argentino insiste en que no va a parar de buscar al submarino si se confirma que se termina la búsqueda. Ahora, una noticia más, el gobierno va a oficializar, entiendo que mañana, la creación de una comisión de investigación para tratar de determinar qué pasó con el submarino, que va a estar integrada por 3 almirantes. 3 almirantes o exalmirantes retirados, que son submarinistas y que van a tratar de saber, con la información que hay en tierra, qué es lo que pudo haber pasado con el submarino San Juan. Así es. Nos vamos a la pausa y nos queda un poco más de TN Central, porque hay otro tema que todavía no tocamos y que le importa a todo el mundo, que es el impuesto a las ganancias. Después de la pausa. Estamos viendo al señor jefe de bloque de Frente para la Victoria, Agustín Rossi, haciendo un salto parecido al que hacía Axl Rose, el cantante de los Guns N' Roses. Es cierto que
tenía otro físico Axel Rose cuando hacía eso, ahora no lo estaría pudiendo hacer. Y hay que reconocerle a Rossi que hoy digamos, tuvo la misión de pacificar y a su propia barra. A su propia barra y se la reconoció, ¿no? El oficialismo. ¿Nos vamos? No nos entró el impuesto a las ganancias, perdón. Vamos a contar mañana seguramente. Sigan con los Leuco. Sigan con los Leuco. Que descansen. Hasta mañana. Chau.